Muy bien, amigos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Esta es la cuarta sesión eh, del Diplomado en Gerencia Estratégica para la Gestión Pública. Bueno, el día de hoy vamos a tener, el desarrollo de la cuarta sesión, eh, que en esta oportunidad viene a ser la tercera práctica de la gerencia efectiva, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación sobre todo lo que hemos venido tratando para que más o menos se tenga en consideración y en perspectiva lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Habíamos dicho de que en el capítulo o en la sesión uno de que la gerencia efectiva era la principal herramienta de los trabajadores del conocimiento, de los ejecutivos. Aquellos que llegan, se sientan, tienen un cargo, tienen gente a su disposición y que su principal herramienta, digamos, y su principal trabajo es pensar. ¿Y pensar para qué? Para solucionar problemas, para convertir los recursos en resultados medibles, visibles, ¿no? Entonces, un ejecutivo, su principal labor es lograr que las cosas se hagan para lograr resultados en el ámbito externo de toda organización, ¿no? Entonces, el diplomado trata de cómo ser un gerente efectivo. Bueno, vemos a lo largo del mundo que la naturaleza de los gerentes es una naturaleza siempre esquiva, ¿no? La mayoría de la gente cree que para ser buen gerente necesitas tener muchos títulos, muchos diplomados. De alguna u otra forma eso te ayuda, pero puedes tener todos los diplomados del mundo, puedes ser una persona muy inteligente y eso ustedes lo pueden haber visto. Pero si tú no adoptas 5 prácticas, 5 disciplinas, 5 hábitos, que es justamente lo que estamos tratando, no vas a lograr resultados, ¿no? Muy al margen de la cantidad de títulos académicos que tengas, de la cantidad de estudios, diplomados, de lo inteligente que pueda ser, de lo sabio y hábil que pueda ser. Muy al margen de eso, no vas a poder lograr resultados, ¿no? No vas a poder avanzar en todo lo que es la maraña institucional que hay en toda organización, sea pública o sea privada. Los principios que estamos tratando en este diplomado son principios que se aplican tanto al ámbito público como al ámbito privado, ¿no? Entonces, ese es un ejecutivo. Y en el mundo hay 2 tipos de trabajadores, ¿no? El trabajador del conocimiento y el trabajador manual. Casi todos los estudios que han habido, todos los análisis que se han hecho en el mundo académico, siempre ha sido para medir al trabajador manual, ¿no? El tema de la productividad, el tema de horas, el tema de número de cosas producidas, siempre ha sido estudiar los métodos de cómo puede ser más productivo el trabajador manual. Pero siempre se ha dejado de lado el tema del trabajador ejecutivo, ¿no? Al trabajador del conocimiento. Y el trabajador del conocimiento siempre ha sido incomprendido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? A tal punto que hay gente el día de hoy todavía que dice, bueno, ese es el jefe que se la lleva fácil porque llega, se sienta, da algunas órdenes y ya está, ¿no? Definitivamente no es tanto así, porque de él, de los jefes, de los ejecutivos, depende realmente el éxito, el fracaso de una organización, de que la organización siga en pie, de que la organización crezca o de que la organización se estanque y finalmente que la organización sea pública o privada, y si es privada, fracase, que caiga en bancarrota, entre en pérdidas, y si es pública, se convierta realmente en una institución mediocre que no da resultados y que lo único que hace es generar más problemas de los que debería solucionar. Entonces, el trabajador del conocimiento, en, puesto en la categoría de ejecutivo, siempre ha sido mal entendido y siempre ha sido el motivo de las burlas y de las críticas, porque no se entiende o no se ha entendido su verdadero trabajo, ¿no? Y ahora estamos viendo que el ejecutivo prácticamente es un recurso fundamental para el éxito de una organización, ¿no? Y eso ustedes lo pueden haber aprendido por la experiencia, ¿no? Porque el líder, el que ejecuta, el ejecutivo, el gerente, ya sea el jefe, el administrador,
es el gran responsable de que avance o se quede atrás o retroceda una organización, sea pública o sea privada, ¿no? Entonces, hemos visto que la primera práctica, el primer hábito que se le exige a un gerente para que sea efectivo, ¿cuál es? Es centrarse en la contribución. Que él defina cuál va a ser su contribución en su estancia en esa organización o en esa institución. Y por supuesto, como dijimos, para centrarse en la contribución, es un trabajo que le exige analizar, prospectar, consultar, sopesar contra la misión de la organización y ver realmente cuáles son las contribuciones que él como ejecutivo pueda realizar a la organización. Y una vez que ha decidido cuál es la contribución o cuáles son las principales contribuciones que él se compromete, no es que él esté interesado en hacerlas, sino las contribuciones que él se compromete, hay un compromiso, hay una disciplina que se compromete a realizar, es cuando se lanza con todo. Y por supuesto, cuando digo se lanza con todo, tiene que arrastrar a todas las fuerzas de la institución y las tiene que llevar a lograr, a tener esas realizaciones, a lograr esos resultados, a tener esos resultados, ¿no? De impacto significativo, siempre en el ámbito externo de la organización. Entonces, el primero es la contribución, el primer hábito. Todo ejecutivo eficaz, todo ejecutivo exitoso, siempre llega a una organización, una institución, pensando en cuál va a ser mi contribución durante el tiempo que yo esté, sea un año, sean 2 años, sean 5 años, sean 10 años o sean más años. ¿Cuál va a ser mi contribución? ¿Cuáles serán las contribuciones fundamentales? Y esa lectura, esa respuesta se la da analizando la realidad, tanto interna dentro de la organización como la realidad externa. Eso lo vimos en el capítulo, en la sesión 2. El segundo hábito, amigos, que tiene que trabajar permanentemente todo ejecutivo, y estos son hábitos que todo aquel que tenga una responsabilidad los tiene que tener en su mente, los tiene que analizar, los tiene que leer, los tiene que reflexionar, los tiene que meditar. El segundo hábito es, bueno, ya sé en qué voy a contribuir. El segundo hábito es, cómo voy a manejar el tiempo. El tiempo es uno de los recursos, por no decir el principal recurso más escaso que hay en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra vida es finita, ¿no? Las generaciones son finitas, tenemos un nacimiento y un día en que vamos a morir y se nos acaba a través de la vejez, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo es un recurso escaso y no se puede intercambiar, no se puede recuperar, no se puede almacenar el tiempo. Entonces, si no lo aprovechamos ahorita, si no lo aprovechamos hoy, en estos momentos, el tiempo que se pierde ya no lo podremos recuperar. Y como les dije, no se puede almacenar, no se puede ahorrar, nada de eso. ¿Se puede ser productivo? Sí. Entonces, el segundo hábito es cómo el ejecutivo maneja su tiempo, cómo puede discriminar entre todas las exigencias que le van a resultar al ejecutivo, porque él es el que de alguna u otra forma responde y es responsable de la organización. Entonces, los demás, el resto de recursos humanos, los clientes, los beneficiarios de la organización van a venir hacia él por distintos motivos, para coordinar, para preguntar, para reclamar, para hacer muchas cosas. Y el tiempo que tiene ese ejecutivo lo van a tratar de arranchar, no solamente sus subalternos, sus trabajadores, sino también la gente que está afuera, como les digo, los beneficiarios del programa, los ciudadanos, los clientes, sus colegas, sus superiores, le van a tratar de arranchar su tiempo, es decir, lo van a jalar a lo que ellos quieren. Y ahí es justamente donde el ejecutivo tiene que saber manejar su tiempo. Y una forma de manejar su tiempo es generar una diagnosis, hacer un diagnóstico de cómo él emplea o gasta su tiempo. Y la mejor forma de la diagnosis es con lápiz y papel, porque la mente humana es fugaz, es frágil. Y el gran problema de la mayoría de personas es que se deja sorprender, digamos, por esa intuición de que puedes calcular cómo gastas tu tiempo mentalmente, ¿no? Pero no, realmente no es así. Entonces, lo más serio, lo más profesional, lo más responsable es que hagas una diagnosis. Y la diagnosis la puedes hacer
mínimamente en 7 días, en una semana, con lápiz y papel y comienzas a apuntar cada 2, 3 horas qué es lo que haces. Habíamos en ese capítulo, 3, en esa sesión 3 habíamos planteado algunas estrategias de cómo de hacer la diagnosis del tiempo, de cómo manejar el tiempo, ¿no? Que es la labor del ejecutivo para que en un promedio, un 50% del tiempo que tienes de trabajo, lo dediques a tu contribución. Porque si tú no haces eso, la contribución quedará solamente en papel, quedará solamente en tu mente, quedará solamente en buenas intenciones. Y cuando termine tu tiempo, no del día laboral, sino tu tiempo de estancia en esa institución, pues saldrás casi sin haber logrado nada, que es lo más triste, ¿no? Entonces, el tiempo es un recurso fundamental y es una lucha permanente que tiene que hacer el Ejecutivo para que pueda lograr cosas. Y es donde se equivocan la mayoría, es donde pierde la noción del tiempo la mayoría de ejecutivos y al final definitivamente no puede lograr eh, más de lo que quisiera, ¿no? Entonces, la segunda práctica, el segundo hábito, la segunda disciplina, como se le quiera llamar, es el manejo del tiempo, la gestión del tiempo. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar, amigos, la tercera práctica, el tercer hábito, la tercera disciplina, como se le quiera llamar. Y la tercera disciplina es, como ejecutivo, es cómo convertir la energía que hay en tu organización en resultados positivos. Cómo aprovechas todos los recursos que tiene tu organización, sobre todo los humanos, ¿no? De dinero, de disposición, de la experiencia que tiene tu organización, cómo conviertes esa energía en resultados positivos. Y cuando hablo de resultados positivos, cuando hablamos de resultados positivos, nos estamos refiriendo a que eh, esos resultados positivos se visualicen en tu contribución, ¿no? Resultados respecto a la contribución que tú quieres hacer desde tu organización, desde tu institución, ¿no? Entonces, esa es la tercera práctica que vamos a ver el día de hoy y siempre teniendo en consideración 3 aspectos, ¿no? Que cuando tú utilizas la energía de tu organización hacia los resultados positivos, hacia la contribución, entonces estás enfocando la energía. Esa energía que hay en la organización la estás enfocando hacia la contribución. Pero para que enfoques esa energía tienes que motivar a tu equipo. Y ese es también un trabajo permanente del ejecutivo. El ejecutivo se convierte en un maestro motivador. Eh, el ejecutivo que no adopta la posición de maestro dentro de la organización definitivamente tiene escasas posibilidades de lograr resultados, que es el tercer punto, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo convertimos esa energía que tiene toda organización en resultados positivos, ¿no? Hasta aquí, amigos, ¿hay alguna pregunta? Con toda sinceridad. Todo claro de mi parte, maestro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de todo ejecutivo eficaz? ¿Cómo está pensando un ejecutivo eficaz? ¿No? El ejecutivo eficaz, en su mente está cómo convertir todo tipo de energía en resultados, ¿no? El ejecutivo eficaz sabe que no se puede construir sobre la debilidad. Eso es fundamental. Algo que quizás ustedes lo puedan escuchar tan fácil, la mayoría de ejecutivos, de gerentes, de administradores, lo pierde la perspectiva de este conocimiento, de que no se puede construir sobre la debilidad. Yo he visto a muchísimos gerentes construyendo sobre la debilidad. ¿Y qué significa querer construir sobre la debilidad? Primero, dos cosas. Querer hacer lo que no se puede hacer y segundo, querer hacer algo con la gente que no es la adecuada. Eso es querer construir sobre la debilidad. Y por supuesto nunca va a obtener resultados, ¿no? El ejecutivo eficaz debe aprovechar todas las fuerzas disponibles. Eso es cierto. No puede aprovechar solamente las de un grupo. Todo ejecutivo eficaz tiene que aprovechar todas las fuerzas, las de sus compañeros, sus colegas, ¿no? Las de sus superiores, subalternos y sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, él tiene que aprovechar todas las fuerzas disponibles, los compañeros, sus colegas, sus subalternos sobre todo,
las de sus superiores y sus propias fuerzas. El ejecutivo eficaz que solamente trabaja por decir con sus subalternos, porque hay muchísima gente que está en un cargo, en una jefatura, en una gerencia, y lo primero que dice es, ya que, no, pero no me gusta coordinar con mis colegas, con los jefes de otras áreas, porque ya que son gente que no se puede trabajar. Definitivamente ese es un ejecutivo que no va a lograr resultados, ¿no? El ejecutivo eficaz busca siempre la manera, y esa es su habilidad que la tiene que desarrollar, de cómo puede trabajar no solamente con sus subalternos, ¿no? Sino también con sus colegas, con sus superiores, ¿no? Y con las propias. Si eres un gerente de una municipalidad, es muy importante que desarrolles la habilidad de poder trabajar y aprovechar las fuerzas de tu superior, ¿quién podría ser? El alcalde, de los regidores, ¿no? Es fundamental eso. Si no puedes hacer eso, definitivamente no vas a poder avanzar a la contribución, que es lo que tanto se te pide, ¿no? Bueno, todas las fuerzas que puedan existir en una organización son las verdaderas oportunidades. No hay otra oportunidad. Las fuerzas que tiene una organización son las verdaderas oportunidades. Y el principal objetivo de toda organización es hacer productivas todas las fortalezas. Una empresa exista porque los recursos son más baratos, y al ser los recursos más baratos y concentrarse los principales recursos, se pueden generar toda una energía para hacer lo que se tiene que hacer. Por eso existe una empresa, una organización, ¿no? Entonces, toda organización tiene por objetivo hacer productivas todas las fortalezas. Ojo, solamente son productivas las fortalezas, ¿no? Por tanto, la clave está en utilizar las energías individuales para una obra común, para un objetivo común. Entonces, todo ejecutivo eficaz tiene en su mente esto, ¿no? Que toda energía tiene que ser convertida en resultados, ¿no? Sabe que no se puede construir sobre la debilidad, ¿no? Para lograr resultados, él sabe que debe aprovechar todas las fuerzas disponibles, tanto de sus superiores, de sus subalternos, de sus compañeros y sus propias fuerzas, ¿no? Y sabe que las fuerzas que él tiene en esa organización son las verdaderas oportunidades, ¿no? No hay otras más. Y por supuesto, el principal objetivo de su organización y de cualquier organización es hacer productivas todas las fortalezas, ¿no? Todo eso, utilizar todas esas energías para una obra común, para un objetivo, para la contribución, ¿no? ¿Cómo podemos organizar el trabajo según las habilidades de cada persona? Esa es la primera interrogante que se puede hacer un ejecutivo, ¿no? ¿Cómo puedo organizar el trabajo según las habilidades de cada persona, ¿no? Porque cuando una persona coge el cargo de gerente y comienza a conocer a la gente, por lo general ya encuentra gente trabajando en cada una de las áreas, ¿no? Pero su primer trabajo es cómo organizar el trabajo según las habilidades de cada persona. ¿Qué es lo que le va a pedir según sus propias habilidades? Entonces, el primer desafío de un ejecutivo consiste en identificar las fortalezas disponibles. Ese es el trabajo que tiene que hacer todo ejecutivo, y no se hace esto en un día, una semana, ¿no? Esto te va a llevar, dependiendo de tus habilidades, tu experiencia, entre 1 mes a 3 meses, ¿no? Estando concentrado y con una comunicación permanente, un cruce de información. Tú le preguntas al de presupuesto, le preguntas su opinión sobre el de logística, la opinión sobre el de obra, su opinión sobre cada una de las áreas. A cada uno le preguntas qué es lo que más le gusta, se le facilita, qué experiencia tiene, con quién ha trabajado. Lo vas conociendo, porque esa es una forma de identificar las fortalezas que tienes dentro de tu equipo, ¿no? Y por supuesto, en base a eso, tú vas a comenzar a tener una idea de armar una base para que adecues adecuadamente el trabajo dentro de la organización, ¿no? Entonces, el segundo punto es que un ejecutivo eficaz asigna las tareas en función de las capacidades de cada persona, potenciando su desempeño y los resultados del grupo. Esa es la segunda tarea del ejecutivo, ¿no? Tú tienes que asignar tareas en función de las capacidades de cada persona. Eso que es aparentemente obvio, y que muchos de ustedes que lo están escuchando, puede ser algo como que no es nada del otro mundo, siempre se escucha, ¿no? Tienes que mandarlo donde sabe hacer. Aunque no me crean, la gran mayoría de ejecutivos no lo hace, no hace ese trabajo.
se sienta, toma un cargo de gerente y no hace ese principal trabajo, ¿no? Porque él cree que los que están ahí, pues han nacido para ese puesto, cuando en realidad no es así, ¿no? Y por supuesto, luego que asigna esas tareas, ¿no? En función a la capacidad de cada persona, busca potenciar su desempeño y por ende los resultados del grupo, ¿no? Porque hacia eso debe apuntar, ¿no? Tiene que potenciar, es decir, engrandecer el desempeño de esta gente que está trabajando con él para que eso tenga un impacto en los resultados de todo el grupo, ¿no? Un ejecutivo eficaz sabe que él decide mm, orientándose no a minimizar debilidades, sino a maximizar y desarrollar las fortalezas del equipo. ¿Qué significa esto? Que él no está pensando y decir, bueno, si este no es bueno, digamos, en presupuesto, voy a minimizar esa debilidad, ¿no? Voy a ver cómo la minimizo, cómo hago. No, 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 no. Él procura ver en qué es bueno esta persona y se olvida de la debilidad. Y lo que busca él es maximizar y luego desarrollar esa fortaleza que tiene esa persona. Pero antes lo tiene que haber estudiado y analizado qué habilidades, qué capacidades tiene cada una de las personas con las que está trabajando, ¿no? Esa es la gran tarea de todo ejecutivo eficaz, porque es la única forma de hacer productiva la energía de una organización para lograr resultados, ¿no? Y para que ustedes entiendan esto, amigos, aquí les preparé una pequeña historia muy conocida en el mundo de la gerencia, que es del este presidente de Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln y uno de sus grandes generales, Lee Grant, ¿no? Bueno, el caso es que informaron al presidente Lincoln que el general Grant tenía problemas con el consumo de alcohol. Los que informaron al presidente Lincoln, me imagino que tenían algún problema personal con Grant, le tenían recelo, envidia, cólera, estaban molestos con él, sea lo que sea, y vieron su debilidad de Grant. ¿Cuál era su debilidad? Que tenía problemas con el consumo de alcohol. Y por lo tanto, se le sugirió. La historia cuenta que llegaron varios oficiales de un rango considerable, gente buena, aparentemente muy seria, ¿no? Acompañados de cartas, donde le decían al presidente Lincoln de que este general Grant tenía grandes problemas de alcohol, ¿no? Y por lo tanto le sugerían que lo removieran del cargo, ¿no? Y lo que respondió Lincoln ha quedado grabado en la historia de la administración, de la gerencia, ¿no? Lincoln respondió que si conociera la marca de su bebida favorita de Grant, le enviaría un cargamento de ella a todos sus generales. Y ustedes dirán, pues, que se volvió loco Lincoln, que le fascinaba a la gente que era alcohólica, que tomaba alcohol y que era un irresponsable, aparentemente, ¿no? Y no era así, ¿no? Lincoln, por supuesto, era consciente de los riesgos del alcohol, ¿no? Pero también, así como era consciente de los riesgos del alcohol, también reconocía que Grant, ese general, era el único general que había demostrado firmeza, capacidad estratégica y liderazgo para dirigir campañas victoriosas. Era uno de sus generales que más victorias había tenido. Lincoln sabía, pues, que los seres humanos, todos no somos perfectos y que todos los seres humanos tenemos fortalezas, pero también todos los seres humanos tenemos debilidades. Todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, esa es una lección de cómo construir sobre fortalezas y hacer a un lado las debilidades. Por supuesto que a Lincoln le molestaba que sea alcohólico, ¿no? Lo ideal para Lincoln hubiese sido de que no tome alcohol, ¿no? Pero él eligió la fortaleza. ¿Y cuál era la fortaleza de este general Grant? Bueno, firmeza primero, firmeza para acatar órdenes, ¿no? Tenía una excelente capacidad estratégica para liderar campañas victoriosas. Y por supuesto, dentro del ejército tenía un liderazgo indiscutible. Y ese liderazgo era por su coraje, su férrea capacidad para tomar decisiones, por su conocimiento para ganar una batalla, para ganar no una, sino muchas batallas. Esto le daba un liderazgo muy grande, ¿no? Entonces, el general Grant representó un punto decisivo en la guerra civil, ya que gracias a su efectividad militar, era un ejecutivo militar efectivo, ¿no? Logró importantes victorias, que por supuesto fortalecieron en esa época al ejército de la Unión
de los Estados Unidos e inspiraron a otros comandantes contribuyendo finalmente al triunfo de la guerra. Amigos, este es un ejemplo de cómo un ejecutivo de alto nivel como era Clinton, porque Clinton era un ejecutivo, era presidente de los Estados Unidos, pero en términos estrictos, en términos de la gerencia, de la administración, era un ejecutivo, ¿no? Porque él tenía muchas responsabilidades, tenía que lograr resultados, tenía gente a su mando, a su disposición, ¿no? Y él pensaba así, ¿no? Y de hecho eso lo llevó a ser uno de los presidentes más famosos de la historia de Estados Unidos, a pesar de que murió dentro de su mandato, pero en ese tiempo que estuvo como presidente logró importantes cosas, importantes resultados para la historia futura del pueblo norteamericano, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes la importancia de construir y de trabajar con las personas, con sus fortalezas, ¿no? Para que estas fortalezas te den resultados, ¿no? Y, digamos, hacer a un lado las debilidades, ¿no? Que es el gran problema de mucha gente que se confunde y toma malas decisiones, ¿no? Como todos sabemos, es imposible la ausencia total de defectos. Todos tenemos defectos, ¿no? Cualquier intento de asignar personas o cubrir cargos en una organización basándose en la idea de una ausencia total de defectos conduce inevitablemente a resultados mediocres. Es decir, tratar de buscar a una persona que no tenga defectos para un cargo, bien difícil que la encuentres, y si la encuentres vas a encontrar una medianía, o sea, una mediocridad. Entonces, tú céntrate en ver personas que realmente tengan las fortalezas, las capacidades para las pocas tareas que tiene que hacer en el lugar donde lo vas a colocar, ¿no? Sí, mire, el señor es muy bueno elaborando proyectos, pero, o sea, que es un pata que para molesto todo el día. No es agradable tratar con un pata que para así, fosforito, ¿no? Todo el día. Pero ¿qué es lo que más interesa? Que se esté riendo con el personal, conmigo, ¿no? O que realmente haga buenos proyectos, porque de eso dependen los resultados que va a tener esa municipalidad o esa institución o esa organización. Entonces, me interesa más que haga buenos proyectos. No, 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 pero es ingeniero de acá, eso sí le he contratado porque sí hace proyectos, pero no, se trabaja bien bacán, es bien agradable trabajar. Bueno, sí, hace sus proyectos, pero la mayoría de proyectos los están observando, no tiene éxito, mucho, algunos por ahí tienen éxito, pero sí se puede trabajar bacán, es pata, es amigo de todos y no se lleva bien con todos. Bueno, es un tema de elección, ¿no? Tú, si quieres construir, tienes que construir sobre fortalezas, no sobre debilidades. Entonces, eliges la fortaleza, vas a tener resultados. Elige la debilidad, vas a tener resultados mediocres, ¿no? La creencia de que existen personas completamente perfectas, sin debilidades, es errónea. En el ámbito laboral, este enfoque genera expectativas irreales, ¿no? Porque yo he visto muchísima gente que está en toma de decisiones, que es gerente, administrador, tiene una jefatura y siempre quiere encontrar personas casi perfectas, ¿no? Y eso va a ser imposible, ¿no? Y al buscar eso, lo único que puede es afectar negativamente el desempeño en la organización, ¿no? Entonces, debemos entender que toda persona posee fortalezas y limitaciones. Por ello, en cualquier equipo siempre existirán diferencias de habilidades. Y eso es lo bueno, ¿no? Que en cualquier equipo no todos tenemos las mismas habilidades, hay diferentes habilidades y esa conjunción de habilidades permite precisamente obtener resultados, ¿no? Y nadie puede salir en todas las áreas, nadie puede sobresalir en todas las áreas. Es decir, si alguien es bueno negociando proyectos, no siempre va a ser bueno presupuestando, gestionando proyectos, gestionando financiamiento, dirigiendo equipos de trabajo. No todos tenemos las mismas habilidades. Tenemos algunas habilidades, otras un poco más desarrolladas, otras menos desarrolladas, pero todos tenemos diferentes habilidades. Y eso es lo bueno y lo interesante, ¿no? Para construir. Lo interesante para construir es la variedad de habilidades que tenemos los seres humanos. Imagínense a los seres humanos con las mismas habilidades, ¿no? Con las mismas habilidades de ventas, pero sin habilidades de producción, sin habilidades de negociación. Sería un caos este mundo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hay diferentes habilidades, ¿no? Y por eso se forma equipo. El equipo existe básicamente porque podemos concentrar
a personas con diferentes habilidades y todas esas diferencias de habilidades suman para lograr un resultado en común, ¿no? Que es un objetivo, una contribución. Entonces, todo esto nos lleva a una reflexión clave, ¿no? No existe el hombre competente. Es decir, ¿este tipo será el competente para esta área? No existe, ¿no? Esa pregunta no es correcta, ¿no? La pregunta correcta es, ¿este hombre es competente en qué? Porque no tenemos todas las habilidades, no tenemos algunas habilidades. Entonces, la pregunta es, ¿este hombre es competente? Es una pregunta muy vacía, ¿no? Carente de respuesta, digamos, ¿no? Pero si tú dices, ¿en qué es competente este hombre, este profesional, esta persona? ¿En qué es competente? ¿Qué hace bien? Ah, ya, ahí cambia la pregunta. Entonces la reflexión clave es, no existe el hombre competente, la pregunta correcta es, ¿competente en qué? ¿En qué es competente esta persona, no? Y eso es lo que siempre debe tener en cuenta todo ejecutivo eficaz. El ejecutivo que se enfoca en lo que una persona no es capaz de hacer. Hay ejecutivos que yo he visto a lo largo de toda la historia en mi experiencia de vida, he visto que muchísimos gerentes, administradores, trabajan con personas y dicen, no, pero no es bueno en esto, pero yo lo voy a hacer que sea bueno. El que no es bueno en eso es bien difícil que pueda ser bueno, ¿no? A lo mucho avanzará un poquito, y como dice Peter Drucker, llegará a ser una medianía, o sea, una mediocridad, pero no va a poder ser excelente. Y solamente se puede construir con gente competente, con gente excelente. Y a eso es lo que debe ser. Si hay alguien que vende bien, que ya lo encontraste que vende bien, potencia su habilidad, su capacidad. Ayúdale a que vende. Si hay alguien que dirige bien equipos, potencia esa capacidad, ayúdale, porque te lo va a agradecer, porque se va a sentir feliz, porque eso es lo que hace con naturalidad. Ayúdale, complementale. A ver, él dirige bien los equipos. ¿Qué más necesita para que dirija mejor los equipos? Complementale. Formación, capacitación, instrucción, o dale oportunidades donde pueda desarrollar eso, pero para que esa fuerza se haga más fuerte, es decir, para que fortalezcas esa capacidad, ¿no? Pero hay ejecutivos, hay gerentes que en vez de fortalecer la capacidad, ven la debilidad de la persona, lo que no puede hacer bien y quieren que transformar esa debilidad, lo que no puede hacer bien, quieren transformarlo en algo bueno y eso no lo van a lograr. Definitivamente, como les dije anteriormente, podrán avanzar un poquito, pero lo van a frustrar. Y lo que van a hacer es que esa persona va a tener más que todo, este, digamos, una predisposición negativa, no solamente al que dirige, que es el gerente, el administrador, sino también a la misma institución, a los compañeros de trabajo. Entonces, no puedes hacer que todos adquieran las habilidades que tú quieres. Tú tienes que ver cuál es la habilidad, cuál es la fuerza de esa persona y en función a esa fuerza tienes que trabajar, ¿no? Entonces, todo ejecutivo que no es capaz de hacer frente y centrarse en lo que puede realizar y que además evita enfrentar las debilidades en lugar de potenciar las fortalezas, tanto de él como de las personas, termina actuando como un líder débil. Eso es cierto, ¿no? Y todo ejecutivo, y esto es lo más común, ¿no? Esto sí yo me he cansado de verlo a lo largo de mi vida, ¿no? Todo ejecutivo que perciba el talento y la capacidad de los demás como una amenaza personal, debe reflexionar que ningún líder se ha visto perjudicado por la fortaleza y la eficacia de sus subordinados. Es decir, yo he visto muchísimos ejecutivos que cuando tienen algún subalterno muy bueno, muy capaz, eh, lo terminan apartando o lo buscan opacar o lo hacen a un lado. Si sigue trabajando ahí, lo hacen a un lado, quizás porque no lo pueden votar. ¿Y saben por qué? Porque tienen miedo. Lo ven como una amenaza de que les pueda quitar el puesto. Ese es lo que más he visto yo a lo largo de mi experiencia, ¿no? Cuando hay alguien que tiene mucha capacidad, ese ejecutivo que está arriba comienza a pensar, uy, pero en unos años más me quita el puesto, me hace que me voten. Y en realidad eso es lo que menos se ha visto en la vida, como dice esta reflexión, que es una reflexión muy, muy estudiada. este, no se ha visto que un líder se haya visto perjudicado por la fortaleza y la eficacia de sus subordinados, definitivamente, ¿no?
Entonces, no tienes por qué tener miedo si tienes a tu lado o depende de ti gente con talento, gente con capacidad. No tiene, al contrario, esa gente con talento, si tú la sabes utilizar, si tú la sabes gestionar, si tú la sabes trabajar, esa gente con ese talento y esa capacidad te van a llevar, te van a elevar a ti, porque son gente que depende de ti, porque tú eres el que estás fijando la contribución y esa gente es la que te va a ayudar a que esa contribución se haga realidad. Entonces, al final, tú eres el que te vas a ver elevado por la capacidad de ese ejecutivo. Y no es que tengas temor de que ese ejecutivo tarde o temprano te va a quitar el puesto o va a ocupar tu lugar. Para entender esto, hay una frase, dice, no hay frase más jactanciosa, pero tampoco mejor consejo que el de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue uno de los principales líderes, dice, considerado padre de la industria siderúrgica norteamericana de Estados Unidos, ¿no? Fue un ejemplo de efectividad ejecutiva por sus grandes logros, ¿no? Pero él resumió su visión de liderazgo en la frase que eligió para su lápida. Él dijo que cuando él muera, pongan en su lápida la siguiente frase, ¿no? Y dice, aquí yace un hombre que supo elegir subordinados más capaces que él mismo. Él se jactaba y decía, no, mi gente que trabaja conmigo es más inteligente, más capaz que yo mismo. Y justamente eso es lo que le interesaba a él, ¿no? Rodearse de gente inteligente, gente capaz, porque cuando tú te rodeas de gente inteligente, gente capaz, o sea, te va a llevar a hacer cosas maravillosas, a tener logros espectaculares, a alcanzar los objetivos que realmente quieres en la vida, ¿no? Entonces, él lo tenía claro eso, ¿no? Y por eso decía, pues, no, aquí hace un hombre que supo elegir subordinados más capaces que él mismo. La palabra clave acá es supo elegir subordinados, empleados, subalternos, a eso se refiere, que fueran más capaces que él mismo. Y por supuesto, él los evaluaba directamente, los cuestionaba, los conocía, los estaba monitoreando permanentemente y a los que él consideraba que eran los mejores, incluso mejores que él, los jalaba más cerca a él para que trabajen con él, ¿no? Y eso le logró ser uno de los líderes, o como le llaman, el padre de la industria siderúrgica norteamericana, ¿no? Fue uno de los tipos que más dinero hizo en Estados Unidos, ¿no? Dice abajo, sin duda cada de estos tipos destacó por su capacidad, pero Andrew Carnegie supo descubrir sus fortalezas y ponerlas en acción. Esa es la frase clave. El ejecutivo, el gerente, el administrador tiene que saber descubrir las fortalezas. Hay gente que yo he tenido la oportunidad con la que trabajar, que llegan para determinadas tareas, pero que cuando tú los vas conociendo te das cuenta que tienen habilidades más que todo para otro tipo de tareas. Y es justamente esa es la labor del ejecutivo de decir, bueno, yo veo que tú tienes habilidades para estas tareas y mejor te cambias acá, ¿no? Y cuando los has cambiado, pues definitivamente han hecho proezas, ¿no? Porque han podido liberar su potencial, ¿no? Entonces, el trabajo de un ejecutivo es identificar esas fuerzas, esas fortalezas del equipo que tú tienes, de tus superiores incluso, ¿no? Y vamos a ver cómo se hace eso de identificar las fortalezas del superior y las pones en acción. Es decir, las encaminas a trabajar en función a qué? A la contribución que ya tienes tú, ¿no? Acá hay otro caso, ¿no? Del general Robert Lee, ¿no? Y su estallido de cólera. Dice, uno de sus generales había desobedecido sus órdenes. ¿De quién? Del general Robert Lee. Dice, uno de sus generales había desobedecido sus órdenes, alterando por completo los planes de Lee. Y no era la primera vez. En este caso, este general ya no tenía el problema con el alcohol, sino que se le daba por desobedecer las órdenes, ¿ah? Que no es poca cosa en el ámbito militar, ¿ah? Desobedecer, no todas, por supuesto, porque si no ya no puedes coordinar, ¿no? Pero algunas de sus órdenes las desobedecía, ¿no? Y cuando se enteró que fue desobedecido en una orden, y eso alteró los planes de este general Robert Lee, dice que no era la primera vez que ocurría, este general entró en cólera, ¿no? Pero, como todo militar, aplicó su autocontrol, ¿no? Tuvo un inesperado estallido de ira, de cólera, sin embargo se calmó. Y cuando se calmó, uno de sus edecanes, ¿no? La gente militares que están a su lado y que lo apoyan, le preguntó con respeto, ¿por qué no
releva de su cargo a ese general que lo ha desobedecido. ¿Y saben lo que respondió el general Robert Lee a esa pregunta? Le dijo, ¿qué pregunta tan absurda? Es un hombre capaz. O sea, decía, está bien, me ha desobedecido, y eso me ha dado cólera, me ha dado ira, porque no es la primera vez que hace, pero no lo puedo relevar. ¿Por qué? Porque es un hombre capaz, o sea, hace las cosas bien, logra resultados. Este tipo me logra resultados. Lo más probable es que tenía campañas victoriosas, batallas victoriosas, planteaba estrategias, lograba reunir soldados, etcétera, 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 pero le traía resultados, ¿no? Entonces, la reflexión es que un verdadero líder, un líder eficaz, un administrador, un gerente eficaz, siempre reconoce y valora la capacidad de su equipo, incluso cuando estas personas tienen sus errores. Por eso, todo ejecutivo eficaz se enfoca en las fortalezas, ¿no? Un ejecutivo eficaz jamás, de los jamases, se pregunta cómo se comporta conmigo este señor. Porque yo he escuchado muchísimos responsables de organizaciones que dicen, bueno, este no se porta bien conmigo, ¿no? Nunca se hace esa pregunta, ¿cómo se comporta conmigo? Su pregunta que siempre hace es, ¿y con qué contribuye? ¿Contribuye a qué? A los objetivos de la organización, a lo que está haciendo la organización, la institución. ¿Con qué contribuye? Ah, no, es un excelente diseñador de proyectos. Ah, no, es un excelente, maneja excelentemente y está al día todo el proceso de la gestión de proyectos y expedientes técnicos que tiene la municipalidad. Ah, no, este tipo maneja el día y está muy bien con el tema presupuestal. Nunca tengo problemas, sabe muy bien lo que hace. Ah, muy bien. Esa es su contribución, ¿no? Segundo, todo ejecutivo eficaz que se enfoca en fortalezas tampoco se enfoca en lo que una persona no puede hacer, ¿no? Lo que dijimos anteriormente, ¿no? Por el contrario, siempre se pregunta, ¿qué es capaz de hacer este individuo de manera sobresaliente? O sea, él siempre se está preguntando, ¿no? ¿Qué hace bien? ¿Qué es lo que hace bien esta persona? ¿Qué es lo que mejor hace esta persona? Y eso es lo que siempre se está preguntando. ¿Para qué? Para asignarle esas tareas que hace bien, porque todo ejecutivo eficaz siempre está pensando en resultados sobresalientes, en logros, en éxitos. Eso está pensando un ejecutivo eficaz. Y esas son las preguntas que siempre se hacen, ¿no? Y tercero, en consecuencias, si no se identifican y aprovechan las fortalezas individuales, difícilmente se alcanzará una gestión verdaderamente efectiva, es decir, verdaderamente exitosa. Si el ejecutivo eficaz, que es la mayoría de ejecutivos, no está identificando y aprovechando las fortalezas de cada persona, difícilmente no va a alcanzar a hacer una gestión efectiva, una gestión exitosa. Y ustedes pueden ver, si nos vamos al ámbito de las municipalidades, los alcaldes, que son los más responsables, junto con los gerentes, vemos que las municipalidades no pueden avanzar, no tienen logros, no pueden hacer muchas cosas, están atrasadas, están desenfocadas, quieren solucionar un problema, luego pasan a otro, las cosas no salen, demoran demasiado, y es porque la mayoría de esos líderes, sea el alcalde, el gerente, que no le ayudó al alcalde o viceversa, es que no se centraron en ver las fortalezas de la gente con la cual trabajaban, ¿no? Ellos encuentran a alguien que estudió para un cargo y creen que porque ya su naturaleza de profesión es afín a ese cargo, lo tiene que hacer bien. Y no es así. De verdad que no es así, ¿no? Y eso es una lástima porque cuando ya se dan cuenta, ya ha pasado 2, 3 años de gestión que es difícil recuperar, porque al cuarto año ya termina la gestión y no se pueden hacer las cosas que realmente se tendrían que hacer y que van a tener un impacto en la población, que es la que al final más pierde, ¿no? Y esto es así, amigos, porque eh, centrarnos en la fortaleza y olvidarnos de las debilidades, porque no podemos alquilar solo una mano, ¿no? A la mayoría de la gente quisiera pues tener la mano nada más, que es la que hace el trabajo, ¿no? Se alquila al hombre entero, ¿no? O sea, se alquila sus fortalezas, sus debilidades, se contrata, mejor dicho, al ser humano entero. Contratamos tanto sus habilidades como sus debilidades, ¿no? Entonces, contra eso, contra eso, el ejecutivo eficaz tiene que trabajar, tiene que saber gestionar, tiene que saber qué hacer. Y justamente aquí estamos explicándoles qué es lo que tiene que hacer, cómo piensa y cómo se pregunta permanentemente, porque cuando tú te haces preguntas, te obligas a darte respuestas.
Y si te haces preguntas correctas, tus respuestas van a ser correctas y esas respuestas correctas te van a llevar a accionar correctamente en la gestión en la que estás y por supuesto tener resultados, ser efectivo, que significa ser exitoso, ¿no? Hay un proverbio antiguo que dice, no es posible separar por completo las fortalezas y debilidades de una persona. Al integrar a alguien en una organización, se incorpora al ser humano en su totalidad. Por eso dice, no podemos alquilar solo una mano, sino al hombre entero. Pero si todo esto es tan elemental como se está sonando y ustedes lo están escuchando, ¿por qué entonces no lo hacemos en todas las circunstancias? ¿Por qué la mayoría de gerentes no lo hacen en todas las circunstancias? ¿Por qué hay tan pocos ejecutivos que activan las fuerzas? Y esto es cierto, ¿no? Son poquísimos los que activan las fuerzas. El motivo principal es que la función inmediata del ejecutivo no consiste en designar personas, sino en garantizar la cobertura oportuna de las vacantes existentes. Es decir, cuando llega un gerente, lo primero que hace, este, es ver todo el trabajo que tiene que hacer y se queda ahí, ¿no? Y no se da cuenta de que, o mejor dicho, él cree que como ya él encuentra una estructura, es decir, encuentra, digamos, 8, 6, 5 áreas, y en cada una de las áreas ya encuentra un responsable y encuentra equipos, él cree que con esos equipos tiene que trabajar, pues, ¿no? Y se dedica a hacer las cosas que tiene que hacer. No, nunca se pone a pensar por qué el anterior gerente no tuvo los resultados que se requerían y sigue trabajando con la misma gente, ¿no? Entonces, él cree que su función no es designar personas. Y la primera función de un gerente es designar personas, es decir, comenzar a evaluar. Y ustedes han visto los ejecutivos cuando, quizás en el sector público no se ve mucho esto. Son pocas las municipalidades donde se ven esto. Yo la vi en Chiclayo hace muchos años, pero en el tema privado sí vemos esto, ¿no? Cuando entra un ejecutivo nuevo, un CEO, un presidente, un gerente, lo primero que hace es evaluar a todos los responsables de las diferentes áreas, ¿no? Y luego de esa evaluación toma decisiones. Muchos se quedan, muchos se van, o muchos son cambiados, ¿no? Y cambia a todo el equipo también. Entonces, es el primer trabajo que hace un gerente cuando ingresa. Y si no le aceptan esos cambios, él renuncia y dice, yo no puedo trabajar así. Yo tengo que trabajar con gente que, bueno, él lo dice así, ¿no? Con gente que conozca, con gente que quiere trabajar, y está refiriendo a las fuerzas. Él dice, yo trabajo con fuerzas, yo no trabajo con debilidades. Entonces, es la primera tarea que tiene un ejecutivo, pero que no la hace, ¿no? Porque en el tema funcional no está ahí, dice, tu trabajo primero es designar personas. Él dice, no, mi trabajo primero es hacer el trabajo que se tiene que hacer de todo gerente, no de dirigir la organización, ¿no? Entonces, no designa personas, cree que no es su trabajo, ¿no? No las evalúa, no cambia, no ve las fuerzas, no analiza nada. Y él sigue con la rutina y después tiene los resultados que tiene porque va a perder efectividad porque no va a trabajar con la energía necesaria, ¿no? Entonces, el motivo principal es que la función inmediata de todo ejecutivo no consiste en designar personas, sino en garantizar la cobertura oportuna de las vacantes existentes, ¿no? Pues, si ya están ahí, pues que siga, ¿no? Que siga de todas las cosas como están, ¿no? Salvo que me haga problemas, o sea, problemático, etcétera, o si no me cumple en el futuro, pero cuando ya pasó el futuro, ya transcurrió el tiempo para el futuro y no logró resultados, sus superiores no le van a decir, pues, mira, ¿sabes qué? No ha logrado resultados y bueno, es porque todavía estás evaluando, ¿no? No, le van a decir, no lograste resultados y bueno, parece que vamos a considerar otra situación. Y lo más probable es que lo cambien, pierda esa oportunidad que siempre le estuvo esperando, ¿no? Y lo que quiere decir anterior, que ya se lo mencioné muy rápidamente, es el ejecutivo piensa que todos los cargos pertenecen a un orden natural, ¿no? Y que ese cargo, si es un cargo comercial, basta con encontrar a un especialista comercial para que asuma ese cargo, ¿no? Pero lo que no se da cuenta es que esa persona puede haber estudiado el tema comercial, pero en el tema comercial se requieren muchísimas habilidades, tanto desde prospectar, desde investigar, desde ordenar, desde coordinar, etcétera, etcétera, etcétera.
Y el hecho de que haya estudiado algo que tenga que ver con el tema comercial no significa que va a encajar como responsable de esa área comercial como si fuera como si encaja una nariz en la cabeza o una oreja en la cabeza de una persona, ¿no? No es así. Y por lo general, el ejecutivo se desvía a buscar el menos malo. Es decir, bueno, de todos los malos, este es el menos malo. Gran error, ¿no? Porque en realidad, al actuar así, lo que está haciendo es el que sabe más de todo y sabe poquito de estas cosas, sabe poco, pero sabe más de todo. Y así no es como se identifica tu fuerza, ¿no? Tu fuerza la identificas como dijimos al inicio, es decir, bueno, si yo necesito a esta persona para que corra a máxima velocidad, ¿yo qué hago? Yo busco a las personas que corran a máxima velocidad. Si yo necesito que debe correr a 80, 90, bueno, busco gente que corra a 80, 90. O si mi cargo necesita que gente que corra a 80 y 90, pero que lo corra por una hora. Porque hay gente que corre a 80, 90, pero lo hace por 20, 25 minutos y después ya baja el ritmo a 40. No, yo necesito que corra a 80, 90 kilómetros por hora por una hora o por más tiempo. Entonces, la fortaleza es en buscar a ese tipo de gente, ¿no? Que pueda resistir una hora, 2 horas corriendo a esa velocidad. Pues es un ejemplo extremo que les estoy dando, ¿no? Entonces, cuando cogen al menos malo, al final el remedio resulta peor que la enfermedad, ¿no? Y no puedes adaptar los cargos a las personas disponibles, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, esto es lo que tenemos, bueno, tú eres el menos malo, vas acá, sí, 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 vas a esta área, y tú el menos malo vas a la otra, y tú vas... Definitivamente así no vas a poder lograr objetivos, no vas a poder lograr resultados, ¿no? Siempre el ejecutivo eficaz debe considerar que cada puesto debe estar definido a partir de hechos objetivos. Cada puesto tiene hechos objetivos, ¿no? Es decir, todo puesto en una organización tiene que responder a tareas, funciones y responsabilidades. Son tres cosas: tareas, funciones y responsabilidades, que exige todo cargo, ¿no? Y no ajustarse a las características personales de una persona en particular, ¿no? No porque esta persona sea carismática y bueno, vamos a adaptarle el cargo a que atienda a los clientes, no, no. El cargo tiene sus tareas, sus funciones y responsabilidades, ¿no? Entonces, esa persona tiene que estar ajustado a los hechos de ese cargo, ¿no? Porque tiene que responder a ciertas tareas, a ciertas funciones y ciertas... Cada cargo tiene sus tareas, sus funciones y sus responsabilidades. Y me gustaría que reflexionen sobre esa pregunta, qué entienden ustedes por tareas, funciones y responsabilidades, porque eso nos va a ayudar a entender también el ejemplo que posteriormente vamos a explicar, ¿no? Bueno, si nadie se anima a darme una respuesta, cuando hablamos de tareas estamos hablando de acciones específicas, ¿no? Que se realizan en el día a día, acciones específicas y concretas, ¿no? Que se realiza en el día a día en una determinada organización. Y cuando hablamos de funciones, estamos hablando de un conjunto de tareas y actividades relacionadas que todas ellas persiguen un objetivo, ¿no? De esa área, de esa organización. Y cuando hablamos de responsabilidades, estamos hablando el resultado, ¿no? O el deber que tiene esa persona y que responde a lo que realmente se busca, ¿no? Que es el resultado. El resultado por el que responde esa persona. A eso se refiere responsabilidad. ¿Sí? O sea, tengo que lograr eso y yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Para que más o menos se pueda entender, vamos a poner un ejemplo, a ver, digamos, de un contador. El caso de un contador para que todo lo podamos entender, ¿no? Por ejemplo, un contador, su función del contador es llevar la contabilidad de la empresa. Esa es su función, ¿no? Llevar la contabilidad de la empresa. Para esto tiene que hacer muchas tareas y actividades, ¿no? Que le permita llevar la contabilidad de la empresa. ¿Cuáles serían esas tareas y actividades? Registrar compras y ventas, hacer el registro de compras y ventas, elaborar conciliaciones bancarias, ver qué ingresó, qué salió, ¿no? Y preparar las declaraciones tributarias, ¿no? Esas serían las tareas y actividades que haría un contador. ¿Y cuál sería su responsabilidad? ¿No? Su responsabilidad sería garantizar que la información contable sea veraz, es decir, que los datos que él ha trabajado
Esa es su responsabilidad, que los datos que ha trabajado sean ciertos, sean veraces, ¿no? Y que las obligaciones tributarias se cumplan oportunamente, es decir, que pague sus impuestos en el momento oportuno, en función a lo que debe pagar. Entonces, esa sería su gran responsabilidad, ¿no? A ver, de un vendedor, ¿no? Un vendedor, su función es comercializar los productos de la empresa, esa es su función, ¿no? Pero para eso tiene varias tareas y actividades, ¿no? Por ejemplo, visitar clientes, hacer prospección, elaborar cotizaciones, ¿no? Hacer seguimiento a las ventas, esas serían sus tareas y algunas actividades, ¿no? ¿Y cuál sería su responsabilidad? Cumplir la meta de ventas, ¿no? Y mantener una buena relación con los clientes. ¿Por qué es importante saber esto para un ejecutivo eficaz? Porque un ejecutivo eficaz, un ejecutivo exitoso, se basa en considerar que los cargos o un puesto debe estar definido a partir de los hechos objetivos. Y los hechos objetivos no son otra cosa que responde a las tareas, a las funciones y a las responsabilidades. Por ejemplo, incorrecto sería, se necesita una persona muy extrovertida, carismática y alegre para atender al público. Eso es lo que muchas veces se ven, ¿no? Y es muchas veces que yo he tenido la oportunidad de observar a muchos gerentes, administradores, dicen, no, para este puesto necesitamos una persona que sea extrovertida, que sea carismática, que sea alegre, porque esa persona necesita atender al público, ¿no? Pero lo correcto es contrario o diferente a eso, ¿no? Lo correcto es, el puesto requiere atender consultas de usuarios, porque de nada sirve que la persona sea extrovertida y carismática si no atiende las consultas de usuarios, ¿no? El puesto requiere brindar información clara, registrar solicitudes y mantener una comunicación cordial y efectiva con el público. Porque cuando tú tienes claras las tareas, las actividades y por supuesto las responsabilidades, tú evalúas la competencia en función a eso, porque si no, no puedes evaluar la competencia, ¿no? Entonces, por eso se dice que un puesto bien definido garantiza eficiencia, equidad y resultados. Por tanto, las preguntas correctas e incorrectas para que un ejecutivo eficaz pueda escoger a una persona van como siguen, ¿no? Las preguntas incorrectas serían, ¿me agrada este individuo? O sea, escoger a alguien porque te agrada. Y eso es lo que hace la mayoría de gerentes, ¿no? Escogen a alguien porque le cayó bien, porque se lleva bien con él, porque se hizo amigo. Y esta es la que yo le he visto permanentemente, es la política que coge mucha gente para avanzar, ¿no? Avanzar profesionalmente y dice, no, 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 tengo que llevarme bien con mi jefe, ¿no? Entonces, caerle bien, mi jefe me dice vamos a salir y tengo que salir con mi jefe, ¿no? Y por lo general esos son los ejecutivos o los gerentes o los administradores menos eficaces que puedan haber, porque están viendo en que si el individuo le agrada o no le agrada, y en función a eso, lo asignan o buscan trabajar con ellos, ¿no? ¿No? Y la otra pregunta que se hacen los ejecutivos de forma equivocada, los que no son eficaces, es, ¿será aceptable este personal, esta persona? ¿Será aceptable con lo que hace? O sea, busca la medianía, la mediocridad, ¿no? La pregunta correcta de un ejecutivo eficaz ¿es este el hombre más capacitado para efectuar un trabajo sobresaliente? No interesa si me cae bien, no interesa si me cae mal, no, 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 pero es el más capacitado para efectuar un trabajo sobresaliente, realmente lo podría hacer, ¿no? Y cuando se habla aquí de capacidad, no se refiere a cursos o estudios, sino a capacidades, ¿no? Es decir, a la capacidad humana, ¿no? Que involucra el conocimiento, la experiencia, la actitud para lograr hacer ciertas cosas. Entonces, estas son las preguntas las correctas y las incorrectas que un ejecutivo se debería hacer y que debería tener cuidado con las incorrectas y siempre hacerse las correctas, ¿no? Buscar siempre que la persona esté capacitada o sea capaz de hacer un trabajo sobresaliente donde se le ponga, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo procede un ejecutivo eficaz para llenar los cargos? Según la fuerza individual, por supuesto, no sin caer en la trampa de adaptar los cargos a las personas. O sea, no busca que la persona se adapte, perdón, que los cargos se adapten a las personas, sino que las personas se adapten al cargo, ¿no? ¿Cómo procede? Bueno,
Lo primero es que un ejecutivo eficaz no adapta los cargos a las personas, sino busca que las personas se adapten a los cargos correctos, ¿no? Lo primero que tiene en consideración es identificar necesidades reales, define perfiles y competencias, evalúa de forma objetiva, designa según mérito y busca garantizar resultados o impacto institucional, ¿no? Pero acá lo vamos a ver en función a cuatro normas que sigue todo ejecutivo eficaz, ¿no? Estos ejecutivos se ajustan a cuatro normas, ¿no? La primera norma es, se mantiene en guardia frente a tareas imposibles. El ejecutivo eficaz reconoce que los cargos no son perfectos y que en muchos casos las exigencias de ciertos puestos no siempre se ajustan a la naturaleza ni a las capacidades reales de las personas. El ejecutivo eficaz, cuando llega a una organización, ve que a veces los cargos, los puestos, piden muchas más de las cosas que un ser humano podría dar, ¿no? Y está atento a eso, ¿no? Por eso lo que hace es que los cargos los analiza considerando lo que es posible hacer, considerando los límites de cada persona, ¿no? Y la complejidad de cada situación. El ejecutivo eficaz trata de no exigir resultados imposibles, sino de definir tareas claras, realistas y alcanzables. Esa es la tarea del ejecutivo que nadie lo hace. Lamentablemente, o mejor dicho, son poquísimos los que lo hacen, ¿no? Porque creen que no ese es su trabajo, cuando en realidad ese es su trabajo, porque uno de los principales trabajos de un ejecutivo eficaz, es hacer productiva la energía de una organización, es decir, la fuerza laboral, ¿no? Entonces, todo ejecutivo eficaz siempre está buscando definir tareas claras, realistas y que sean alcanzables, ¿no? Dentro de los cargos que él va a dirigir, ¿no? El ejecutivo eficaz busca asegurarse, en primer lugar, que la tarea del cargo esté correctamente delimitada, es decir, que tenga límites, ¿no? Si la experiencia que él tiene demuestra que ese puesto ha sido diseñado de una forma que no funciona, no recurre a buscar a un genio, a un tipo capaz de que haga lo que le exige ese puesto, sino que reconfigure el cargo, es decir, lo rediseña, lo readapta en función a lo que realmente puede hacer esa persona, ¿no? Porque él comprende que la verdadera fortaleza de una organización no depende de personas excepcionales, sino de su capacidad para lograr que personas comunes y corrientes alcancen resultados extraordinarios. Aunque no lo crean, y esto sí lo he vivido en persona, cuando tú pones a la persona en el cargo adecuado, en función a su fuerza, personas que son comunes y corrientes, que otra gente le hubiese dicho, y a mí me ha pasado, no, pero esa persona, ¿qué vas a hacer con esa persona, no? Pero si pones a muchas personas en los cargos, cuando esas personas se complementan, al final logra resultados extraordinarios que nadie los puede creer. Pero los cargos en una organización son como un tablero de ajedrez. Si los pones en la posición adecuada, siempre que ataques vas a salir victorioso. Para todo lo que arremetas vas a salir victorioso, vas a lograr todo. Porque esa persona que individualmente quizás tú la ves como una persona que no pasa nada, no se distingue, pero esa persona activa su fuerza en ese cargo, otra persona activa su otra, y cuando se juntan todas esas fuerzas, logran hacer cosas extraordinarias. Como dice acá, alcanzan resultados extraordinarios. Esa es una de las actividades prácticas que hace todo ejecutivo eficaz. Y segundo, la segunda norma es: el ejecutivo eficaz procura que cada cargo sea relevante y exigente, y eso sí es cierto, ¿no? De modo que represente un verdadero desafío para las capacidades y energías del ser humano. Y eso es lo que le sucede a la mayoría de personas que están en un cargo, ¿no? Cuando el cargo no es lo suficientemente exigente, esa persona comienza a vivir múltiples sentimientos y emociones, se desanima, se desilusiona, se aburre, ¿no? Es más, cuando colocas a una persona con ciertas capacidades, con ciertas competencias en un cargo que él lo sobrepasa, le haces un daño, ¿no? Es como, por decir, poner a un alumno que tiene la capacidad para aprender asignaturas de sexto grado, pero tú lo pones en segundo grado, lo aburres a ese alumno, porque lo que tiene que aprender en segundo grado, lo aprende en poquísimo tiempo y le va a sobrar el resto, y el resto del tiempo lo más probable es que lo desaproveche, se aburre de estar con sus compañeros, ¿no? Entonces, el ejecutivo eficaz tiene que tener la capacidad de poner a las personas en un cargo exigente, ¿no? Que en ese cargo represente un verdadero desafío y que ese desafío sirva para que
amplíe sus capacidades, sus horizontes, sus energías sean renovadas, se entusiasme, sueñe con lograr alcanzar los resultados. Y al soñar con lograr alcanzar los resultados, va a alcanzarlos y eso va a hacer que el ejecutivo mayor, el que lo ha puesto ahí, obtenga también logros, laureles de esos logros que tiene ese ejecutivo para el cual él lo ha puesto ahí, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Por eso se dice que es esencial que el trabajador identifique cuanto antes si se encuentra verdaderamente en el puesto que le corresponde, ¿no? Esa información, esa conciencia, la tiene que generar el ejecutivo mayor, ¿no? Le tiene que decir, bueno, tú sientes que este es el cargo, el puesto que te mereces, que te sientes cómodo, te sientes bien, crees que necesitas más responsabilidades, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas, porque él puede decir sí, pero la otra información que va a sacar el ejecutivo eficaz es contrastarlo con lo que está viendo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ejecutivo eficaz debe formularse constantemente la siguiente pregunta. ¿Estoy en el puesto adecuado y en el lugar idóneo para desarrollar mis fortalezas? Porque eso es lo importante. Cuando una persona como ejecutivo esté en un puesto adecuado para él, ¿no? En un puesto idóneo, va a desarrollar sus fortalezas, sus capacidades, su autodesarrollo. O sea, esa exigencia lo va a llevar a aprender cada vez más, lo va a llevar a desarrollar nuevas habilidades. Es increíble cómo sucede esto, ¿no? Pero es por parte de la naturaleza del ser humano. Pero eso cuando estás en un puesto adecuado. Cuando estás en el puesto inadecuado y tú sabes, si no haces nada, prácticamente la situación, la gravedad te jala a la mediocridad, a la ociosidad, a la vagancia, a ser improductivo, a ser estéril. Y por supuesto, en el mediano plazo tu currículo va a ser negativo porque no vas a tener logros que destacar. Simplemente vas a decir, trabajé de tal fecha a tal fecha, no vas a tener logros significativos, ¿no? Tercero, el ejecutivo eficaz comprende que antes de atender a los requerimientos del cargo, debe identificar con claridad qué es capaz de realizar una persona, ¿no? Claro, antes de ver que un cargo te pide tales y tales requerimientos, el ejecutivo eficaz siempre tiene claro qué es capaz de realizar una persona y qué no es capaz de realizar una persona, ¿no? Por eso la evaluación de las personas, de los trabajadores del conocimiento, ha dado origen a lo que los conocidos sistemas de evaluación ampliamente utilizados en la actualidad les denominan lo que es elección por competencias, ¿no? Sin embargo, los principales problemas de estos sistemas es que suelen estar diseñados para identificar debilidades. Y eso es cierto, ¿no? La mayoría de sistemas de evaluación para un puesto más se centran en identificar debilidades que fortalezas, ¿no? No le prestan mucha atención a las fortalezas y a las capacidades. Y por tanto, el ejecutivo eficaz tiene que elaborar su propio sistema de evaluación de manera totalmente personal. Y esto parte por definir las contribuciones más importantes que se esperan y se han esperado de una persona, ¿no? Y posteriormente contrasta esos objetivos con el registro de las acciones efectivamente realizadas. Es decir, ve los objetivos que él ha planteado para ese cargo y luego ve lo que ha hecho esa persona que está en ese cargo y si esos hechos, esas acciones y esos resultados que ha logrado convalidan realmente los objetivos que él ha planteado, pues puede seguir trabajando con esa persona, mantiene a esa persona en ese cargo, ¿no? Esa es la labor de un ejecutivo, de un gerente, de un administrador. Esa es una labor permanente. Y como ustedes se podrán dar cuenta, la gran labor, lamentablemente el conocimiento de la mayoría de gerentes creen que su gran labor es firmar documentos, participar en reuniones, que les informen lo que se va a hacer, decir sí, sí hay que hacerlo, sí, dar pase a acciones que se van a hacer, cuando en realidad, si bien es cierto, si tienen que realizar esas acciones dentro de la categoría del valor como aporte de su cargo principal como ejecutivo, su valor es mínimo, ¿no? No digo que no se tenga que hacer, pero su valor de eso es mínimo. Y lamentablemente eso es lo que más hacen, o por no decir es lo único que hacen, ¿no? Si tú ves el trabajo de un gerente en el sector público, es recibir documentos, informar si le piden algo, ver la forma como responder a eso, dar trámite a ciertos documentos de lo que se está haciendo, solucionar algunos problemas ahí dentro de la organización, eh, participar en reuniones, informar lo que se ha participado y de ahí no pasan, ¿no? Nunca se centran en la contribución y es por eso que las grandes organizaciones e instituciones públicas que hay en el Perú nadan en la mediocridad, ¿no? No hacen nada bueno y cada vez se debilitan, cada vez
pierden calidad, cada vez son menos eficientes, cada vez hacen menos cosas para la población, que es el principal objetivo de toda organización pública, ¿no? Tercero, por eso las 4 preguntas del Ejecutivo Eficaz son: ¿qué ha hecho este hombre o mujer correctamente? Eso es lo que te preguntas. ¿Qué has hecho anteriormente bien, correctamente, que has sido felicitado? ¿Qué es lo que has hecho, no? Segundo, ¿qué crees que es posible que esta persona realice correctamente? ¿Qué es posible que esta persona realice? ¿Qué es lo que podría realizar? Si esto ha hecho correctamente, ¿qué es lo que podría realizar? Ahí se contrasta la información, ¿no? Tercero, ¿qué debe aprender o adquirir este hombre para aprovechar al máximo su fuerza? Ojo, ojo, ojo. Acá no se está, esta pregunta no tiene que ver con que, no sabe esto, acá tiene una debilidad y cómo eliminamos esa debilidad. No, 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 no. Acá esta pregunta tiene que ver, bien, este señor tiene esta fuerza, es bueno para esto, pero como ya tiene esta fuerza, ¿qué debe aprender? ¿Qué habilidad debe adquirir para que esta fuerza se aproveche al máximo? Eso es lo que tiene, lo que está planteando la pregunta. No, no, no es que, si no conoce esto, si no es bueno en esto, entonces hay que capacitarlo para que sea bueno en eso. No, no, no. Esa no es la naturaleza de la pregunta, ¿no? Cuarto, y esta es una pregunta muy, muy personal, ¿no? Que se hace. Dices, si yo tuviera un hijo o una hija, ¿me agradaría que trabajase a las órdenes de esta persona? Es una pregunta bien pertinente, de verdad, porque tú te pones a pensar, y dices, si tú tuviera mi hijo, me gustaría que este tipo la dirigiera a esta persona. Mi hijo aprendería cosas buenas de esta persona, aprendería a hacer las cosas. Si tu respuesta es no, pues definitivamente no es la persona adecuada, ¿no? Y si tu respuesta es sí, 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 me gustaría, es bueno el tipo, sí, yo lo veo que hace bien las cosas, yo veo que podría hacer un buen trabajo, sí me gustaría que trabaje sus órdenes para que mi hijo aprenda. Porque es una pregunta más, es una de las preguntas más honestas que se puede hacer una persona, ¿no? Entonces, que le va a ayudar a determinar la capacidad de un ejecutivo, de una persona que va a ocupar un determinado cargo. Por tanto, después de todo lo que hemos visto, todo ejecutivo eficaz, y esta es la cuarta norma, todo ejecutivo eficaz sabe que para activar la fuerza hay que tolerar los defectos. Definitivamente, todos los que tienen alguna habilidad, buena habilidad, una fortaleza, algo, también tienen sus defectos. Y hay que saber tolerarlos, ¿no? Por eso al seleccionar empleados, la idea es enfocarse en identificar oportunidades más que en detectar problemas. Parte de la premisa de que la obtención de resultados exige la existencia de habilidades específicas. Por ello, no se refiere a hombres competentes de manera general, sino a personas competentes para tareas concretas. Es decir, eres competente para esta tarea, ¿no? Abraham Lincoln decía que la única debilidad que no es tolerable en una persona, ojo, la única debilidad que no es tolerable en una persona es el ser deshonesto, ¿no? O sea, ser deshonesto. Esa debilidad sí no es tolerable. Definitivamente, por más competente que sea, no puedes trabajar con esa persona, ¿no? Segundo, en aquellas áreas donde se requiere un desempeño excepcional, se exige fortaleza y, por supuesto, debemos recurrir a los mejores, ¿no? Tercero, sin embargo, se rechaza la idea de que alguien sea indispensable, ¿no? Siempre he escuchado que dicen, no, este tipo es indispensable. Frases como, no puedo prescindir de este hombre, o sin él estaría en dificultades. Ese tipo de pensamiento no tienen cabida en el enfoque de un ejecutivo eficaz, porque la experiencia ha demostrado que detrás del supuesto indispensable existen 3 posibles realidades, ¿no? O se trata de que el ejecutivo es una persona en realidad incompetente, cuya contribución es marginal, o que su talento está siendo subutilizado o su energía se está desperdiciando en problemas que no son realmente relevantes. Entonces, no existe esto, no, a ese no me lo cambies, no me lo toques porque es un hombre indispensable, ¿no? Si tú estás pensando así, entonces puedes tener cualquiera de estas 3 realidades, ¿no? Y tienes que tomar acciones. Puede que sea una persona incompetente para el cargo en el que estás, puede que tu talento no está siendo utilizado como debería ser, es decir, deberías estar en otro lado, o puede que estés desperdiciando energía, ¿no? Con problemas que no son relevantes, ¿no? Entonces, no puede darse ese tipo de realidades, ¿no? Finalmente, todo jefe es responsable del trabajo de otras personas. Ojo, miren lo que dice acá.
Todo jefe es responsable del trabajo de otras personas y al mismo tiempo ejercen una influencia directa en el desarrollo de sus carreras. Y eso es cierto, ¿no? Por ello, activar las fortalezas individuales no es solo uno de los principios fundamentales de la efectividad, sino también un imperativo ético y una responsabilidad inherente a quien ejerce autoridad, ¿no? Centrarse exclusivamente en los defectos de las personas es un error. No solo es un error, sino también una irresponsabilidad organizacional, porque te debes centrar en las fortalezas, ¿no? Toda organización tiene como función, como responsabilidad, permitir que cada individuo utilice sus fortalezas, ¿no? Que logre el éxito, a pesar de todas las limitaciones que pueda tener, ¿no? En ese sentido, es fundamental que las personas sean motivadas a emplear sus propias energías de manera productiva, ¿no? Y que las organizaciones cuenten con ejecutivos capaces, ¿no? De identificar, enfocar y potenciar las fortalezas individuales. Por eso la gran tarea de todo ejecutivo es hacer este trabajo, ¿no? De ver cuáles son las personas más capacitadas, las personas que tienen mejores habilidades, mejores competencias, que tienen mayor predisposición a lograr resultados en áreas específicas. Y ese trabajo es un trabajo arduo, es un trabajo duro, que no lo haces un día, no lo haces una semana. Es más, este trabajo, este hábito de trabajar con las fuerzas, de hacer productivas las energías de una organización, es un hábito permanente de todo ejecutivo. Los 5 hábitos que vamos a enseñar, ya vamos enseñando con este 3, los 5 hábitos son hábitos que el ejecutivo los tiene que tener presente todos los días de su vida. Tiene que identificar todos los días de su vida. Todos los días de su vida tiene que estar enfocado en la contribución. Todos los días de su vida tiene que estar gestionando su tiempo. Todos los días de su vida tiene que tornar las energías de la organización en energías productivas para lograr resultados. Entonces, son hábitos mentales que tienen que estar en la mente permanente de todo ejecutivo eficaz. Es la única forma que tú seas un ejecutivo exitoso, un ejecutivo que logra cosas, un ejecutivo que sus jefes o los que te han contratado no quieren que abandones tu puesto, que no te quieren dejar, no te quieren dejar ir, como se dice, ¿no? Bueno, lo anterior ha sido cómo tratar con tus subalternos, ¿no? Cómo lograr que tus subalternos, tú aproveches su energía y la conviertes en fuerza productiva, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿No? Este segundo punto tiene que ver cómo tratar con el jefe. Ya, ahora no se trata de aprovechar las energías de tus subalternos, ahora se trata de aprovechar las energías de tu jefe, ¿no? Las claves generales son las que todos conocemos, ¿no? Pero que no vamos más allá del conocimiento, ¿no? Es el respeto mutuo, que no solamente es con tus jefes, sino también con tus subalternos, la comunicación efectiva, que no solamente es con tus jefes, sino con tus subalternos, la confianza y la credibilidad, que también son actitudes, el desempeño y los resultados, que bueno, es algo que siempre se está viendo, ¿no? Pero eso es lo que te enseñan, estos puntos es lo que te enseñan la mayoría de libros de gerencia, que a veces no tienen muy claras las cosas, ¿no? Pero aquí vamos a ver cómo tratar con el jefe, ¿no? Todo ejecutivo eficaz se empeña en que la fuerza de su propio jefe se desarrolle plenamente. A ver, esta es una verdad, que espero que, no es que espero, sino que estoy seguro que la mayoría no lo ha escuchado, ¿no? Todo ejecutivo eficaz siempre se empeña en que la fuerza de su propio jefe se desarrolle. Es decir, tú buscas que la fuerza, las competencias de tu jefe se desarrollen. ¿Así? ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Sin embargo, no he conocido un ejecutivo que diga, no tengo problemas para manejar a mis subalternos, pero ¿cómo manejo a mi jefe? Es la gran pregunta que se hace la mayoría. A mis subalternos sí, los manejo, pero o sea, que los hago bailar, ¿no? Pero ¿y cómo manejo a mi jefe? Bueno, y eso es lo que vamos a ver en estos segundos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que activar las fuerzas de todo jefe es la única forma en la que se pueda elevar si un jefe no es promovido. ¿Qué quiere decir esto? Si tú activas las formas, si tú activas la fuerza de tu jefe, lo puedes elevar, ¿no? Si tu jefe no es promovido, tú que estás abajo te vas a embotellar tras él, ¿no? Si tu jefe que es relevado por fracaso, es decir, si tu jefe fracasa, bueno, es bien difícil que tú que le sigues en jerarquía, cojas el puesto de tu jefe. Lo más probable es que traigan a un sucesor de afuera o de otra área
Y el que viene de afuera y de otra área trae consigo siempre a su propio equipo de jóvenes brillantes y tú te quedarías en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que te conviene activar las fuerzas de tu jefe y ponerlas, como se dice, en acción para lograr resultados, ¿no? Todo ejecutivo eficaz sabe aprovechar la fortaleza de su jefe porque es lo único con lo que puede construir. Tú puedes construir con la fortaleza de tu jefe, no puedes construir con otro, cosas más, ¿no? Por eso siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer realmente bien mi jefe? Y a eso vas, ¿no? Te haces esa pregunta porque tú ya lo vas conociendo, ¿no? Tú ya lo conoces o ya lo estás conociendo. Te preguntas, ¿qué ha hecho ya verdaderamente bien? No, no sé, hizo una buena negociación, condujo algún proyecto de forma espectacular, dirigió algún programa muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? La tercera pregunta que siempre te debes hacer es, ¿qué necesita saber mi jefe para emplear su fortaleza? ¿Por qué no la está empleando? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita saber él? Tú lo puedes ayudar ahí, ¿no? Porque cuando tu jefe mejora su fortaleza, sus resultados van a brillar, sus resultados van a resaltar, van a brillar, se van a incrementar. Y cuando los resultados de un jefe se incrementan, se desarrollan, se hace más conocidos, felicitado, definitivamente tú que formas parte del equipo de tu jefe también vas a tener parte de ese logro. Y cuando tu jefe desarrolla sus fortalezas, te va a ayudar a que tú desarrolles también o logres alcanzar los objetivos, las contribuciones que tú quieres realizar, ¿no? Porque como vimos al inicio, tú no logras resultados solamente con el apoyo de tus subalternos, tú logras resultados con el apoyo de tu jefe, ¿no? Con tus superiores. Eso es inevitable porque de todos vas a necesitar algún tipo de ayuda. Y la cuarta es, ¿qué aporte requiere de mi parte para poder realizarlo? Es decir, ¿qué puedes hacer tú para que tu jefe mejore su fortaleza, ¿no? O puedas aprovechar la fortaleza de tu jefe. Y por lo tanto, un ejecutivo eficaz no se preocupa mucho por lo que su jefe no puede hacer, porque eso es lo que le sucede a muchos ejecutivos. Dicen, sí, pero mi jefe no es bueno negociando, y se para quejando. No, sí, pero mi jefe no es bueno dirigiendo proyectos. Sí, pero mi jefe no es bueno saliendo a reuniones para ver financiamiento. Céntrate en lo que sí puede hacer tu jefe, ¿no? Por ejemplo, tu jefe puede ser muy bueno para conseguir financiamiento para un proyecto. Bueno, nos centramos en eso, ¿no? Para lograr lo que yo quiero. ¿No? Mi jefe puede ser muy bueno, como se dice, dirigiendo equipos, ¿no? Para que se avance un trabajo. Bueno, yo veo cómo utilizo la fortaleza de mi jefe para que me ayude a lograr lo que yo quiero. De eso trata este punto, ¿no? De cómo el ejecutivo eficaz puede aprovechar la fortaleza de su jefe, ¿no? Porque con la fortaleza de su jefe es una de las pocas cosas con las que puede construir. Simplemente por eso, ¿no? Ahora, saber trabajar con el jefe implica saber si es lector u oyente, ¿no? ¿No? Es obvio que los seres humanos se dividen en lectores y oyentes. ¿Ustedes sabían que los seres humanos se dividen en lectores y oyentes? Bueno, si no lo sabían, ya lo saben. ¿Y qué significa esto? Significa pues que, que toda persona no aprende o no capta igual que otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo soy un lector. Es decir, yo para entender algo tengo que leerlo. Yo, ese soy yo. Hay otros que, que para entender algo tienen que oírte, lo tienen que escuchar. Y alguien me puede decir, pero que, o sea, que leyendo no entiendes. Sí, pero no al nivel que lo haces cuando oyes. Es por eso que mucha gente quiere que le digas algo. Y eso sucede si ustedes han visto con la naturaleza humana, muchas madres que dicen, oye, este chiquito parece que es sordo porque le digo como que no me entiende. Y la naturaleza humana es así a veces, ¿no? O sea, quizás ese niño no es oyente, pues, ¿no? O sea, no es que no lo escucha, no es que no puede escuchar nada, lo escucha, pero como que le entra por aquí, le sale por acá, no tiene, el mensaje no tiene el impacto que lo lleve a accionar. Y es por eso que yo he visto a muchas madres, o bueno, no muchas, a pocas madres, pero sí les he visto, que he escuchado que dicen, bueno, yo me comunico más con mi hijo por una carta. Y he escuchado testimonios que dice madres que yo, tanto que le he dicho a mi hijo, pero un día un psicólogo me aconsejó y me dijo, bueno, hay niños que aprenden mejor cuando les escribes. Y le escribí una carta bonita,
Se la di, la leyó y mi hijo cambió. Quizás lo que no sabe esa madre y quizás lo que no sabe ese psicólogo es que su hijo era un lector, ¿no? Aunque parezca increíble. Y es cierto que hay gente que pues hace ambas cosas a la vez, ¿no? A la perfección, ¿no? 50% lectores, 50% oyentes. Hay gente que es 60% lector, 40% oyente, 80% lector, 20% oyente. Y hay casos extremos de 90% lector y 10% oyente. Bueno, eso es cuando 10% oyente significa esas personas que tú les hablas y no te entienden, ¿no? A pesar de que te están escuchando. Bueno, entonces lo primero una de las cosas que tienes que saber es que si tu jefe implica, es una persona que es lector, oyente. Mis jefes de los que más me acuerdo con los que trabajé cuando, los primeros 10, 12 años que salí de la universidad, fueron jefes holandeses y luego fueron jefes peruanos. Pero yo me acuerdo de tres, ¿no? Del primero, el jefe holandés, porque fue el primero con el que trabajé cuando salí de la universidad. Yo me acuerdo que a veces yo iba a reportarle lo que había hecho, los problemas que tenía, y cuando yo comenzaba a hablar, mira, le decía, doctor, yo hemos conseguido esto, quiero explicarle esto, me miraba y me decía, ¿sabes qué? Ya, escríbemelo en un papel, escríbemelo. Y yo pensaba, porque yo salía desilusionado, yo pensaba que, bueno, en esa época yo tendría pues 24, 23 años, ¿no? Yo pensaba que salía desilusionado porque pensaba que no, lo que yo le iba a decir no era importante, ¿no? Pero luego me daba con la sorpresa que las recomendaciones, los problemas que yo lo planteaba en las reuniones generales que él hacía, prácticamente se centraba en lo que yo le decía. Y un día me di cuenta de eso y después decía, pero entonces, ¿por qué me trata con indiferencia? Como diciéndome, ya sabes qué, vete a tu curul, a tu oficina y escríbeme lo que tengas que escribirme y me lo envías. Y yo lo veía así, pero con el tiempo, cuando logré entender la capacidad del ser humano para aprender, para entender, y encontré que hay gente que es lector y hay gente que es oyente, lo logré entender, ¿no? Ese jefe era oyente, ¿no? Perdón, era lector, no era oyente, ¿no? No significa que cuando tú le decías algo y él te escuchaba no entienda, ¿no? No, sino que cuando habían cosas grandes que él prefería tenerlas en escrito para poderlas analizar, porque le era más fácil asimilarlo, entenderlo, eh, digerirlo y poderlo comprender, ¿no? Entonces, esa era la naturaleza de él, por supuesto. Luego tuve la oportunidad de trabajar con otro jefe que yo tuve y que cuando yo salí de ese trabajo, pues ya me había acostumbrado a todo lo que tenía que hacer un informe. Y cuando yo le hice el primero me lo aceptó, ¿no? Y cuando ya le hice el segundo y el tercer informe, ¿no? Agarró y me llamó y me dijo, oye, ¿para qué gastas tanto papel? ¿No? Yo recuerdo clarito que me dijo, ¿por qué gasta tanto papel? Si todo esto me lo puedes decir directamente, ¿qué tienes que estar perdiendo tiempo escribiendo? Deberías estar haciendo otra cosa, no te entiendo yo por qué tienes que escribir, tienes que decírmelo directamente, ¿no? Yo acá me lo dices y yo lo anoto, punto. Hay que ser prácticos, no hay que ser tan burocrático. Él lo veía así. Luego me di cuenta de que era oyente, pues, ¿no? A él le fascinaba sentar a la gente a su alrededor y preguntarle, y él escuchaba, reflexionaba, hacía algunos apuntes y decidía, ¿no? Y decidía siempre muy bien, ¿no? Era un tipo que era oyente, pues, ¿no? Era muy poco de leer, ¿no? Y ya con el tiempo me decía, que no me gusta leer mucho a mí, no soy de leer mucho, más conversemos, a ver, explícame la situación. Entonces, luego entendí pues que no hay personas que son oyentes, hay personas que son lectoras. Pero y esto lo puedes trasladar para ti mismo como ejecutivo en tu forma de aprender, ¿no? La mayoría de ustedes tienen que hacerse esta pregunta, ¿cómo aprenden ustedes? ¿Cómo aprenden ustedes? Por ejemplo, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende enseñando. Por ejemplo, yo aprendo leyendo, pero también aprendo enseñando. O sea, hablo y me escucho a mí mismo, ¿no? Cuando yo enseño, aprendo cada vez más, ¿no? Hay otra gente que aprende mirando, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que dicen, pero leer,
no. Mejor quiero verte cómo lo haces y yo al toque lo aprendo porque soy bien inteligente. No es que sea bien inteligente, es que es una persona que tiene la capacidad de aprender mirando cómo hacen las cosas otros, ¿no? ¿No? Entonces, todos tenemos esas habilidades. Algunos que aprenden haciendo, ¿no? Dicen, no, déjame hacerlo porque si yo no lo hago, no aprendo. Por más que me expliques, por más que me des libros, que yo lea, no voy a aprender, ¿no? Déjame a mí hacerlo. Y son gente que aprende haciendo, ¿no? Hay otra gente que aprende escribiendo. O sea, te escucha y lo que escucha lo escribe y lo escribe. O lee algo y lo escribe, que ese es el extremo, ¿no? Que es diferente a tomar notas. Yo cuando leo algo tomo notas porque me ayuda a organizar mis ideas, ¿no? Pero hay gente que escribe y yo he conocido a muchísima gente de esa naturaleza que tenía un compañero de un trabajo, de un tema de proyectos, y que cuando le enviaban un informe, él agarraba y lo volvía a copiar el informe. Y yo decía en mi mente, decía, este tipo está loco, ¿no? Pues si ya lo tiene el informe ahí al frente, le está impreso el informe, ¿por qué copie nuevamente, no? Entonces, hasta que un día le pregunté, ¿no? Y le digo, ¿por qué tú copias este informe nuevamente si lo tienes ahí? No tienes necesidad de copiarlo, ¿para qué lo vas a copiar, no? Si tuviera en la computadora, bueno, quizás yo podría entender, ¿no? Pero no tienes esas, no hay esa situación. Entonces, él me explicó, ¿no? Él me explicó, perdón un ratito. Perdón. Entonces, él me explicó y me dijo lo siguiente, ¿no? Él me dijo, no, me dice Tony, lo que pasa es que si yo no lo escribo, no lo puedo aprender. Si yo no lo escribo, no lo puedo entender. Si yo no lo escribo, no puedo relacionarlo con otras cosas, tengo que escribirlo. Son pocos los que he encontrado, deben haber muchos, pero esa es una muestra y un ejemplo de que hay gente que aprende de diferente forma, ¿no? Entonces, ustedes que tengo entendido la mayoría son profesionales, están en alguna organización trabajando, este, tienen que tener ese conocimiento de sí mismos, ¿no? De cómo aprenden, cómo trabajan. Hay gente que trabaja solos, ¿no? Solos trabajan y le gusta trabajar solos. Hay gente que trabaja, que le gusta trabajar en equipo, ¿no? Hay gente que trabaja bajo presión. Yo soy uno de ellos. A mí me gusta trabajar bajo presión. Siempre decía, pero o sea, que cuando trabajo bajo presión, trabajo bacán, avanzo, ¿no? Pero hay otra gente que se estresa, se enferma cuando trabaja bajo presión. Eso lo tienen que conocer ustedes para que sepan en qué lugar colocarse, qué tipo de trabajos aceptar, ¿no? Porque al final aceptan un trabajo donde el trabajo por su naturaleza es de presión y terminan haciendo las cosas mal, terminan perdiendo el trabajo, renunciando, se frustran, que es lo más triste, ¿no? Eso afecta su autoestima. Entonces es importante conocerse cómo hacen ustedes las cosas como profesionales, ¿no? Y justamente para que trabajes de forma adecuada con tu jefe, tienes que saber cómo trabajar con él, ¿no? Y conocerlo si es lector o oyente. Si tú sabes que tu jefe es lector, dale por escrito las cosas que tú quieres que él haga. Porque hay mucha gente, muchos jefes que son lectores y no saben que son lectores. Lamentablemente nunca se han preocupado de autoanalizarse, de ver cómo operan ellos, ¿no? Nunca se preocuparon de autoconocerse y no tienen la idea clara, ¿no? Entonces, pero tú sí te puedes dar cuenta, ¿no? Por el transcurso del trabajo, la relación, tú te das cuenta y si tú te das cuenta que tu jefe es lector, entonces definitivamente tienes que, las cosas importantes que quieres trabajar con él, se lo tienes que redactar de una forma que él lo pueda entender, ¿no? Y si tú le das para que lo lea, va a ser casi un 100% probable de que puedas coordinar y sintonizar con lo que tú quieres que haga. Y tú puedes aprovechar la fuerza de tu jefe. Pero si tu jefe sabes que es oyente, es mejor que tú pidas audiencia con tu jefe y le expliques punto por punto, ¿no? Y luego le haces una ayuda a memoria y en función a eso vas a lograr mejores resultados de trabajar con tu jefe, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este, tratar de conversar con un lector es perder el tiempo, ¿no?
porque solo va a entender lo que lee, ¿no? Igualmente, someter a un voluminoso informe a un oyente se pierde el tiempo, ¿no? Porque solo comprende lo que penetra por sus oídos. Algunos solo necesitan una síntesis, lo que le decía, de un asunto en un papel, ¿no? Otros necesitan conocer todo el proceso mental que lleva tal o cual recomendación. Por tanto, no hay nada más eficaz a un ejecutivo que su capacidad de construir aprovechando la fuerza de su jefe. Un ejecutivo eficaz no pierde tiempo quejándose de las debilidades de su jefe, sino que aprende a trabajar usando aquello que su jefe sí sabe hacer bien. En una obra pública importante, si el jefe tiene buena capacidad para gestionar apoyo político y destrabar coordinaciones, alcaldes, ministerios o comunidades, el gerente público no debe enfocarse en criticar que su jefe no domina todos los detalles técnicos, porque no domina eso, pues, sino en aprovechar la fuerza de tu jefe, que es su capacidad de gestionar todo tipo de apoyo, ¿no? Y destrabar coordinaciones con autoridades respectivas, ¿no? Más bien, el ejecutivo debe prepararle informes breves, datos claves, riesgos y propuestas para que el jefe use su capacidad de gestión en favor de la obra o del trabajo que se está haciendo. Entonces, la idea central es esta. Uno no construye resultados desde las debilidades, sino desde las fortalezas. Por eso, el ejecutivo eficaz aprovecha lo que su jefe puede hacer bien y organiza su propio aporte alrededor de eso. Tercero, ¿cómo ser efectivo? El ejecutivo eficaz saca provecho de lo que es capaz de hacer, aprovecha su fuerza. Casi todos los ejecutivos saben perfectamente lo que no son capaces de hacer, y eso lo debes saber tú, ¿no? ¿Qué es lo que no eres capaz de hacer? No lo haces, buscas apoyo, buscas ayuda, ¿no? Eso lo tienes que tener claro, porque si no te vas a meter a hacer cosas que no eres capaz de hacer y la vas a hacer mal. Y no solamente es pérdida de tiempo, sino vas a tener un impacto negativo en lo que quieres lograr. Y una desilusión, desmotivación en tu equipo, ¿no? Mientras los demás se lamentan por lo que no pueden hacer, el ejecutivo eficaz sigue adelante y realiza lo que sí puede hacer. En toda situación hay cosas que no se pueden hacer, quizás que no dependan de ti, ¿no? Sino dependen de las circunstancias. Pero el ejecutivo eficaz, el ejecutivo exitoso, se concentra en lo que sí se puede hacer y lo comienza a hacer, ¿no? No se está lamentando por lo que no se puede hacer. El ejecutivo eficaz frente a las limitaciones se pregunta, ¿qué puedo hacer para solucionar esa limitación, no? Y cuando se hace esa pregunta, es casi seguro que podrá realizar mucho más de lo que su tiempo y sus recursos le permiten efectuar. Esas son preguntas poderosas, ¿no? Pero cuando te haces esta pregunta, no es que ya inmediatamente salen las cosas y se solucionan porque se solucionan, no. La pregunta te tiene que comprometer y llevar a buscar una respuesta y ponerte en acción, ¿no? El ejecutivo eficaz no se detiene en sus limitaciones, se enfoca en lo que puede hacer y lo hace extraordinariamente bien. El ejecutivo eficaz sabe aprovechar sus habilidades, ¿no? Él sabe si trabaja mejor de mañana que de noche. Eso es lo que deben saber todos ustedes, ¿no? Hay gente que trabaja mejor de noche, yo soy uno de ellos, ¿no? Él sabe si su estilo mejora luego de varias correcciones o si se demora más en cada frase, ¿no? Algunas personas tienen que practicar varias veces, ¿no? Y para mejorar, ¿no? Hay otros que lo hacen a la primera, a la segunda, ¿no? Hay gente que sabe si habla mejor en público, apoyándose en textos o notas, o si lo hace mejor sin apoyo. Yo prefiero hacerlo sin apoyo, ¿no? Porque con textos y notas me pongo nervioso, yo ya me conozco, ¿no? Hay otra gente que trabaja mejor en equipo o lo hace individualmente. Yo lo hago individualmente y en equipo también, ¿no? De los dos siempre me he encontrado en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Hay gente que para entender algo necesita un bosquejo muy minucioso o requiere algunas notas en borrador. No. Yo soy el que necesito un bosquejo, ¿no? Quizás no muy minucioso, pero sí necesito un bosquejo. Siempre yo cuando voy a tratar algo importante, me gusta sentarme y con lápiz y papel hacer los garabatos, las figuritas, las relaciones, y para mí es poderoso eso, ¿no? Entonces, si tú sabes que para que entiendas algo tienes que hacer eso, hazlo, porque de eso depende de que tengas claras las cosas, de que organices bien todos tus recursos y por supuesto de que tomes buenas decisiones, ¿no? Y como les dije anteriormente, hay gente que trabaja mejor bajo presión, ¿no? Pero hay gente que necesita tranquilidad, espacios holgados para trabajar, ¿no? Y por último, lo que les expliqué anteriormente, no sabe si es lector o oyente. El ejecutivo eficaz sabe si estas prácticas constituyen la clave de su efectividad y no las ignora ni pretende cambiarlas porque va a fracasar.
El ejecutivo eficaz busca ser fiel a sí mismo, nunca finge ser otro, observa su trabajo y sus resultados e intenta ver las pautas que lo rigen, ¿no? Siempre se pregunta qué cosas hay que hacer con relativa comunidad, cosas que para otros son más bien difíciles, ¿no? Cuando alguien se hace esta pregunta, por lo general entiende que se refiere a una disciplina científica, el talento artístico. No entiende que la pregunta busca saber si redactas un informe final bueno, pero si te hace difícil reflexionar sobre la toma de decisiones. O sea, cuando te preguntas qué cosas soy capaz de hacer, no se refiere a que si eres capaz de desarrollar grandes problemas o complejos problemas matemáticos, ¿no? Sino si sabes hacer un informe, si sabes tomar decisiones, si sabes cuándo necesitas ayuda para hacer determinada cosa. Son competencias básicas que tienes que tener claridad de lo que implica trabajar como ejecutivo, ¿no? Saben si trabajan mejor a solas, desde el inicio hasta el final del proyecto, o si son capaces de negociar o necesitan de alguien que les ayude en el proceso. Saben si tienen el temperamento y en base a ello construyen y realizan. Sí, pues hay momentos en los que necesitas cierto temperamento para trabajar con tus subalternos, ¿no? Y hay momentos en que no es necesario, y eso lo tienes que saber, ¿no? Por eso, todo ejecutivo eficaz busca o comienza con la autenticidad, ¿no? Conocerse a uno mismo para aportar lo mejor de sí. No puedes mentir, no puedes presentarte, si no eres temperamental, no te puedes presentar como un tipo atemperamental, porque vas a fracasar, ¿no? En conclusión, un líder eficaz sabe que debe alimentar las oportunidades y las fortalezas y hambriar los problemas y las debilidades, ¿no? Sabe que su tarea no consiste en cambiar a las personas, sino más bien, como señala la Biblia, en la parábola de los talentos, multiplicar la capacidad del conjunto, echando mano de toda la fuerza, salud y aspiraciones de cada individuo. Veamos rápidamente dos ejemplos. El caso 1, un gerente de salud pública para una red de hospitales regionales, ¿no? ¿Cuál va a ser su contribución de este gerente? Este gerente de salud identifica que su contribución principal no es administrar hospitales, como creería la mayoría, ¿no? Sino garantizar el acceso oportuno y eficiente a la atención médica de la población, la calidad de la atención, ¿no? Cuando muchos gerentes creen que su contribución es administrar hospitales, este cree que su función es garantizar el acceso oportuno y eficiente, ¿no?, a la atención médica de la población. ¿Cuál es el enfoque estratégico? Con esa claridad, deja de enfocarse en actividades administrativas de bajo impacto y dirige su esfuerzo a problemas críticos como la reducción de tiempos de espera, el abastecimiento de medicamentos y la mejora de la atención de emergencias. Miren lo que sucede cuando sabes cuál va a ser tu contribución estando en tu cargo. El saber la contribución te va a permitir hacer un enfoque estratégico, o sea, te concentras en las actividades que van a generar valor para tu contribución. Convertir energía en resultados positivos. Cuando tú conoces eso, lo otro es, para convertir la energía, el tema que hemos estado tratando hoy día, de su organización en resultados positivos, alinea a médicos, enfermeros, administrativos y logística en un mismo objetivo, mejorar la atención al paciente. Los alinea en las tareas, en las actividades, en los objetivos que cada uno debe cumplir, en el objetivo mayor que es mejorar la atención al paciente, ¿no? En lugar de permitir que cada área trabaje de forma aislada, organiza reuniones breves de coordinación, elimina duplicidades y prioriza la resolución de cuellos de botella. El resultado es una red de salud más eficiente, con menos quejas ciudadanas, mayor disponibilidad de medicamentos y una atención más rápida y humana, ¿no? Caso 2, gerente de programas sociales, que puede ser un ministerio o un gobierno regional. Tiene la contribución clara: reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables. Más allá de ejecutar presupuestos o cumplir metas administrativas, su contribución es, él va a ver cómo reduce la pobreza y mejora la calidad de vida de estas poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Cómo hace la reorientación del trabajo? ¿Cómo es el enfoque estratégico de su trabajo? Identifica beneficiarios reales, ¿no?, los que realmente están en situación vulnerable y de progreso. Focaliza correctamente las ayudas y evalúa el impacto de los programas sociales. O sea, 3 cosas que le van a generar resultados para lo que quiere contribuir él, ¿no? Primero, identifica beneficiarios reales, no beneficiarios que estén más o menos pobres, sino los que realmente más necesitan, ¿no? Luego focaliza, es decir, todo el esfuerzo se orienta a las ayudas, ¿no?, de esas personas que ha identificado.
y luego mide el impacto de ese programa, ¿no? ¿Cómo impactó? Le ayudó a bajar, a salir de la pobreza, en su calidad de vida, en su nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo convierte la energía de la organización en resultados? Integra el equipo técnico, ¿no? Los asistentes sociales, aliados locales, en una misma dirección, ¿no? Evita la burocracia innecesaria, promueve coordinación directa con comunidades y gobiernos locales. ¿Cuál es el resultado esperado? Una ejecución más efectiva de los programas sociales que lleguen a quienes realmente la necesitan, ¿no? Una reducción de filtraciones y un mayor impacto social medible, ¿no? Por eso se dice que un liderazgo enfocado en las personas y en el impacto transforma recursos en oportunidades y genera bienestar real y sostenible. Muy bien, amigos, son las 9:04. Hasta aquí es la sesión número 4. El hábito número 3, que tiene que ver cómo tornar productivas las fuerzas, ¿no? Para lograr resultados positivos en una organización. Cómo tornar, cómo utilizar la fuerza de una organización para lograr resultados posibles, ¿no? Positivos en toda organización o institución. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados amigos? ¿Están ahí? Se fueron. ¿Ah? Muy bien. Hoy jueves se termina la segunda semana de este diplomado. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, bueno, el amigo Cromwell, el ingeniero Cromwell, les va a avisar a través del grupo de WhatsApp. Pero tengo entendido que en las primeras horas de la mañana se va a activar el examen de esta segunda semana, que tiene que ver con la gerencia del tiempo y tiene que ver con hacer productivas las fuerzas de la organización. El examen va a estar como en la semana pasada, van a haber 3 intentos del examen. Al final el sistema se va a quedar con la nota más alta de los 3. Y bueno, esto va a estar abierto, tengo entendido, hasta el lunes en la mañana o domingo en la noche, creo que fue. Ya Cromwell, el ingeniero Cromwell les avisará a través del grupo de WhatsApp. Bueno, mucha suerte, que tengan un feliz fin de semana y bueno, nos vemos hasta el próximo lunes. Cuídense. Gracias.